Mucha actualidad política, como siempre, últimamente, para analizar esta noche. Lo vamos a hacer con Carlos Aymerich, muy boa noite, Manuel Lago, muy boa noite, José Luis Barreiro Rivas, muy boa noite, Paco Cerviño, muy boa noite tamén. Hoy tenía lugar un pleno en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Como saben, hay varios ayuntamientos que tienen problemas para aprobar sus presupuestos, lo que parecía estar indicando un desencuentro casi existencial entre las denominadas mareas y el Partido Socialista. De momento, ese desencuentro, en el caso de la capital de Galicia, ha quedado resuelto. Veremos enseguida con qué consecuencias. Noriega llegó con gesto inerte. Sus primeras palabras fueron para abrir la sesión en su pleno más importante tras el de investidura. 2 horas de debate en las que el alcalde se mostró serio, sobre todo durante la intervención del portavoz socialista, tocándose la barba, mirando al techo y sin mudar el gesto. Una expresión muy distinta a la de después de la votación. Votos a favor da aprobación inicial do orzamento e cadro de persoa do Concello para o ano 2016, consonte a proposta da Conselleira Delegada. Gracias, 10. Votos en contra. Gracias, 9. Abstencións. Gracias, 6. La abstención del PSOE devolvió la sonrisa al alcalde. Quero agradecer, sinceramente, ao conxunto dos grupos o diálogo dado, independentemente da emoción dada ao minuto final. Compostela Aberta aprueba sus cuentas y evita la moción de confianza que había anunciado Noriega. Ten a convocatoria do pleno do Venres e un informe para a cuestión de confianza feito por si era necesario. Una moción de confianza que Noriega lanzó como un órdago al Partido Socialista y al edil Francisco Reyes, que se negó a desvelar su voto hasta los minutos previos a la votación. Nos imos permitir, como nos solicitan, que puedan gobernar, que puedan realizar o gasto social e os investimentos, pero o resultado da súa xestión vai ser responsabilidade exclusivamente súa. La abstención de Bloque y PSOE permiten sacar adelante unos presupuestos que no cuentan con el apoyo de los populares. Agustín Hernández acusa al grupo de gobierno de dar ayudas a dedo y de retrasos en la tramitación. Son 99 millones con más dinero para gasto social, pero si algo dejan claro estas cuentas es que el PSOE no está dispuesto a regalarle nada a los de Noriega, a los que acusa de falta de transparencia y poca vocación de consenso. De 31 incorporou 2. Gran esforzo por parte de Compostela Aberta. Compostela Aberta non ten maioría absoluta, resulta unha evidencia, pero tampouco existe unha maioría alternativa. Los 4 ediles del PSOE han puesto contra las cuerdas a Noriega en varias ocasiones, ahora con los presupuestos, pero también en noviembre, cuando socialistas y populares pactaron una bajada del IBI contra el criterio del grupo mayoritario. En diciembre, cuando PP y PSOE se opusieron a que Compostela Aberta mantuviese 3 miembros en varias sociedades municipales, o para solicitar la declaración de la Semana Santa de Santiago como fiesta de interés turístico de Galicia, una estrategia que se intensifica en plenas negociaciones en Madrid. En los pasillos del concello unos lo califican como teatro, para otros es simplemente el ejercicio de la política. Bueno, un acto administrativo importante para un concello, como es la aprobación de un presupuesto que está adquiriendo una dimensión particular teniendo en cuenta el presente momento político, no solamente lo que tiene que ver con los ayuntamientos, sino con lo que tiene que ver con las negociaciones en Madrid y con la inmediata convocatoria más o menos próxima de elecciones aquí en Galicia. Se dice que la pasada semana, en concreto el pasado jueves, Pedro Sánchez visitaba Galicia, como lo sabemos, se reunía, esto lo supimos, con el alcalde da Coruña, con Xulio Ferreiro, y lanzaba una consigna al PSDG y en concreto al PSOE representado en las diferentes ciudades para que levantaran el pie del acelerador y empezaran a entenderse con las mareas. Tú, yo no sé si sabes algo de esto, si crees que es normal, si crees que la negociación en Madrid tiene que influir en lo que suceda en Galicia, si crees que los concellos deben hacer lo que les parezca. Non coñezo esa consigna, Fernanda. Bueno, recoñecida por xente do Partido Socialista. Sí, pero hoxe falei con xente que estuvo na reunión e negaronmo absolutamente. Ah, bueno, toca que ti xa o sabías, entón. Desde esta tarde, bueno, cando me mandachedes o comunicado do que íamos falar. Pero chamei, en concreto chamei a Mar Barcón. Dixo que era absolutamente falso. Que non houbera ninguna... Non, sí, que unha reunión... Non, pero que non houve ningún tipo de indicación por parte... Ningún tipo de indicación. Bueno, pois eu teño unha fonte distinta. Ningún tipo de indicación. Ademais, non é o estilo do Partido Socialista.
a autonomía dos municipios é absoluta. Hai declaracións públicas dos concelleiros de Coruña dicindo que o Partido Socialista de Coruña é competente no que suceda entre a Torre de Hércules e a Ponte da Pasaxe, como dicindo que non veña ninguén de Santiago ni ninguén de Madrid a decir o que temos que facer. Logo quere decir que alguén de Madrid estivo tratando de condicionar a situación. Non, eu creo que non. Ese ergo non é certo, Fernanda. Creo que é unha deducción que non obedece ao que coñecemos. En todo caso, o que quero dicir é, o PSOE non é así. O PSOE é un partido onde as rebelións, se queres dicirlo así, pero non funcionan as consignas. Pero que PSOE? Perdona, Partido Socialista Obrero Español, PSG PSOE. Que non seas irónica. Boa, fina, vai falar ou non seas irónica niso. O PSOE non... Yo creí que el irónico estaba siendo tú. O PSOE non funciona así. Podesmo crer ou non. É un partido moi transparente onde, sí, Vale. onde se radian todas as diverxencias. Radianse públicamente ou non, máis que en ningún outro. Quizá agora en Podemos tamén. Entón, quero decir que se dentro de 15 días aproban os presupostos da Coruña, isto significa que simplemente cambiaron un pouco as dinámicas. Non, cambiaron non, é un problema de negociación. Os presupostos hai que negocialos. A Marea ten que aprender, a Marea e Podemos ten que aprender o que é a democracia parlamentaria. Non é elexir un goberno e logo que eles fagan o que lle pete. Non, hai que negociar cos grupos parlamentarios. Eu negociei presupostos desde a oposición, cando fun 8 anos concelleiro de Oleiros, con gelo. Bueno, é unha cuestión entonces de dinámica interna. Nada fácil. De dinámica interna de cada concello. Sí, nada fácil negociar co gelo. Que se negocia? Se negocian cuestións. Nos damos o apoio aos presupostos. Cousa que dimos sempre, os 8 anos nos que eu fun concelleiro, 2 anos estábamos xa no goberno. Perdona, estamos falando de agora. Sí, pero é que ese é o método habitual, Fernanda. Perdona. Non, pero vamos a ver. Que outro ten moito máis morbo, pero que non se trata de morbo, se trata de decir, ti aseguras que estamos simplemente falando dunha negociación que compete exclusivamente o que acontece en cada unha das cidades. O afirmo rotundamente. Vale. Bueno, ti tes a mesma impresión, Xosé Luis? A ver, eu non teño impresión sobre eso porque non o sei, nin teño fontes. Eso non é unha impresión, eso é a realidade. Teño información directa. Eu digo que eu teño informacións procedentes do Partido Socialista que din outra cosa. Digo a realidade histórica. O que pasou nesa reunión, eu creo que me di Mar Barcón, pero a mellor me mente. A ver, é a fonte túa, que non sei se estuvo ali dentro, é verdade. Non che revelar as fontes, a estas alturas non faltaba. Digo que non sei se estuvo na reunión esa fonte. Non che digo se estivo ou non estivo. En todo caso... Había unha fonte na reunión. A ver, eu que creo... Son así de contundente coa historia do Partido Socialista. E como actúa o Partido Socialista, que é un partido municipalista. E xa Paco Vázquez, remato, xa Paco Vázquez, perdón pola cita, decía que lo de que os seus intereses únicos eran Coruña. Iso, por certo, foi o que dixo tamén o portavoz socialista. Os seus intereses eran... Xa sei, Carlos, xa sei, non vou entrar nesa porquería. Eu non conozo as interioridades do PSOE. Falo de política, non de porquería. Tuco, por favor, xa. A ver, eu non conozo as interioridades do PSOE, por tanto non podo decir se houve ou non houve un acordo. O que me parece absolutamente lóxico que acaba de suceder hoxe en Compostela e pareceme lóxico que suceda na Coruña, polo menos no primeiro e no segundo presuposto. Por qué? Os dous alcaldes das Mareas de Santiago e de Coruña ganaron as eleccións. Están gobernando como ganadores das eleccións. E eu creo que ten algo de razón, aínda que non o dixo sempre con frases aceptables, pero creo que ten algo de razón Martiño Noriega cando di se non se ten alternativa hai que deixar gobernar. Eu creo que eso na primeira parte é así. Evidentemente, se despois vai aumentando a crítica ao paso do tempo e vai habendo unha discrepancia xa que é unha confrontación directa con unha forma de xestionar que por ahora non o pode haber porque é o primeiro presuposto, entonces sí que podría haber ese bloqueo de presupuestos. Porque lembremos aquelas famosas declaracións de Méndez Romeu falando precisamente de isto. É que eu creo que é absolutamente lóxico que cando as forzas, porque aquí tanse dous casos, que é, primeiro, son forzas ganadoras as dúas, por moi pouquiño, pero son forzas ganadoras, e segundo, que non se fixo ningunha alternativa podendo habela teóricamente. Bueno, a lógica... Aquí en Coruña ganou o PP. Bueno, ganou despois da investidura, se non houbera sido o PP alcalde, claro. Ganou o PP por maioría de votos. Sí, pero ganou cando xa era alcalde o alcalde. No reconto dos votos, sí. Bueno, xa ganou antes. Vale, bueno, deixame un momento, a ver. Foi antes do pleno de investidura. A ver, por favor, estamos dispersándonos. Eu creo que iso é... Tuco, por favor, estamos dispersándonos. Eu creo que iso é absolutamente normal e forma parte dos convenios aceptables na política normal. Cando un non pode gobernar, deixa gobernar a outro. Outra cousa ben distinta é cando se fixo acordos contra
contra a maioría, etcétera, que entonces non se lle pode pedir á maioría que te rescate, que é un tema distinto, non? Ahora, neste caso, eu creo que os dous casos, non é o caso de Ferrol, donde evidentemente depende de un pacto, pues que se lo arregle el pacto, ¿no? Pero estos dos casos Eso sí, prevé porque... a ley, por cierto, con la moción de confianza. Me vas a Eso agarrar, prevé a yo ley. lo estoy viendo yo. Eso prevé a ley con la moción de A confianza. ver, os escucho enseguida, Manuel. Carlos, un momentito, a ver si creéis que esto simplemente es una cuestión de política municipal y no tiene nada que ver todo lo que estamos viviendo por vez primera en España, por cierto. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos va a ayudar a hacer una pequeña pincelada de lo que pasa en otros concellos, en otros ayuntamientos que también tienen problemas con los presupuestos como consecuencia del reparto de las mayorías. Efectivamente, pues de presupuestos vamos a seguir hablando porque hay que recordar que son el documento económico más importante de todo un año en el concello. Se han convertido ya, como hemos visto, en la primera prueba de fuego de los nuevos gobiernos municipales. Decimos nuevos, aunque lo cierto es que ya llevan más de 9 meses al frente de los ayuntamientos en Galicia. Acabamos de ver lo que ha pasado en Santiago de Compostela, pero vamos a comprobar primero cómo está la situación en el resto de urbes de Galicia, porque la cosa también está complicada. Resulta que además de Santiago, que es lo que acabamos de ver, solo Vigo y Pontevedra han aprobado a tiempo esos presupuestos. Abel Caballero, con su mayoría absoluta, ya comenzó el año con nuevas cuentas. Lo mismo pasó en Pontevedra, aunque lo suyo fue también distinto. Toda la oposición estaba en contra y fue el voto de calidad del alcalde, recordemos, faltaba un concejal del PP que estaba enfermo, lo que salvó esos presupuestos del año 2016. En el resto del mapa las cosas están más que complicadas. En Ourense, por ejemplo, con el gobierno en minoría del PP, siguen con los presupuestos prorrogados, atención, del año 2014. En Lugo sobreviven con el del año pasado, del 2015. La socialista Lara Méndez, que gobierna con 8 concejales, necesitará el apoyo del BNG y de Lugo Novo. En A Coruña, Xulio Ferreiro lleva meses de tiras y aflojas, una situación muy parecida a la de Santiago. El PSOE se levantó ya de la mesa negociadora y sin ellos no hay prácticamente nada que hacer. Sorprende también la situación de Ferrol, única ciudad, recordemos, con gobierno bipartito, que aún así tampoco tendría apoyos suficientes para aprobar las cuentas en pleno. Le hace falta también el BNG y así siguen con los números del anterior ejercicio y sin ni siquiera un borrador. Así que, como vemos, la cosa complicada en todos lados. Bueno, pues es cierto que no hubo muchas mayorías absolutas en las últimas elecciones municipales, excepto la comentada de Vigo, pero Manuel, tú tampoco relacionas nada, ¿crees que no está influyendo en las dinámicas municipales las negociaciones en Madrid para formar gobierno y lo que pueda suceder en Galicia en el caso de que el PP pierda la mayoría absoluta? Absolutamente, eu creo que eso é un proceso dialéctico. Si non hai un acordo de esquerdas no goberno de España, o nivel de enfrontamento entre as mareas e o Partido Socialista nos concellos vai ser importante, non? Ao mesmo tempo, se existira unha canle de comunicación e de acordo, como parece que se empeza a abrir, entre Podemos, as confluencias, Izquierda Unida, todo eso confluirá para que a esquerda se poña de acordo nos demás sitios. É un proceso dialéctico. Ademais, creo que tamén existen lógicas locais, non? Eso tamén é certo, non? Cal é esa lógica? Que o PSOE non ten unha alternativa diferente en Coruña e en Santiago de Compostela de chegar a acordos con En Marea. Porque a alternativa cal é formar un goberno co Partido Popular. É evidente que o Partido Socialista, do que eu non son tan experto como o meu amigo Tuco, non vai caer nesa traición aos seus votantes. Pero ocurre na inversa. Eu creo que os alcaldes de Compostela e de Coruña se están dando conta, en fin, que unha cousa é ser o alcalde e outra ter a maioría para gobernar, non? E nese proceso de aprendizaxe, pois houve encontronazos entre o Partido Socialista e En Marea ou Compostela Aberta, non? Que teñen que ir solucionando. E iso pasa por un principio fundamental, non? E é que non poden gobernar nin en España, nin na Xunta de Galicia, nin nos concellos o PSOE sin o resto da esquerda, ni a esquerda sin o PSOE. E, polo tanto, teñen que recoñecerse como representantes legítimos cada un deles dunha parte dos electorados da esquerda, e recoñecéndose como partes legítimas, chegar a acordos. Claro, mira si tienen relación, que efectivamente hablábamos de lo que pasó la semana pasada. Pedro Sánchez se reunió con Xulio Ferreiro, que hasta donde yo sé no es diputado en el Congreso. Xulio Ferreiro no puede votar ninguna investidura de Pedro Sánchez, a pesar de lo cual le pidió su apoyo. ¿Esto tampoco te lo crees esto? Soy escéptico. Tampoco te lo crees. No tengo información sobre eso. Esto tampoco, también non dudas teño de información esto. concreta sobre eso. Dudas de que esto sucedeu. Son escépticos. Son escépticos. Pero non teño unha información concreta, porque na reunión de Sánchez con
con Ferreiro, eu non teño información sobre esa petición concreta, non? Por tanto non podo negala. Carlos. Eu son escéptico. Bueno, eu tampouco teño información, pero vamos a ver, eu que si vexo que hai unha certa contradición entre o que se pretende a nivel estatal e o que se está facendo a nivel municipal e tamén noutras comunidades autónomas. Quero decir, despois das eleccións de maio do ano pasado, a consigna era non a gobernos de coalición, e onde hai gobernos de coalición, como no caso de Ferrol, porque non había posibilidade de gobernar en solitario, pero Podemos, por exemplo, na maioría das comunidades autónomas onde o PSOE dependía del, apoiou, pero non entrou no goberno, apoiou a investidura, ni siquiera asinou un pacto de legislatura, e nos concellos aquí sucede o mesmo, claro. Iso entra en certa contradición co que se pretende, e que eu creo que é a mellor saída, non como se estaba dicindo, mesmo desde algún sector da esquerda, non, Podemos ten que absterse para que goberne o PSOE con Ciudadanos. Bueno, pois valente desastre, non? O que se pretende a nivel estatal é un goberno de coalición. Claro, esa é unha lógica distinta que se está aplicando a nivel autonómico, a nivel municipal. Eu creo que a relación entre un ámbito e outro debería ser esa. É dicir, o lóxico sería que se avanzase nesa liña. Agora, eu creo que avanzar nesa liña dun goberno de coalición tamén, na Coruña ou en Santiago ou en Ferrol, dependendo do que faga, nese caso o BNG, dependerá de que suceda tamén a nivel estatal. Claro. Creo que as cousas van a estar aí relacionadas. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de un año muy particular, pendientes de lo que suceda en el conjunto del Estado, con esa posibilidad de que se repitan las elecciones el 26 de junio, pero también con una convocatoria electoral que tiene que ver con Galicia, con una posibilidad, siempre la hay cuando se convocan elecciones, de que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta y una necesidad del resto de los partidos que comparezcan en esos comicios de entenderse. ¿Y cómo están en estos momentos las relaciones, no solamente entre el Partido Socialista y las mareas, sino también entre el bloque nacionalista, las mareas, en fin, todos los agentes que están trabajando en estos momentos en el ámbito local, actuando en el ámbito local y que, como digo, cuando llegue el proceso de las autonómicas en Galicia, tendrán que entenderse de alguna manera si quieren constituir una alternativa de gobierno al Partido Popular? Uxía, parece que las cosas tampoco marchan muy finas. Hablamos más bien de encuentros y desencuentros entre ese PSOE, las mareas y también el BNG, que, como decíamos, cobran más importancia conforme nos acercamos a las elecciones autonómicas, porque lo que está claro es que si el PP pierde la mayoría absoluta, son ellos los que van a tener que entenderse. La probeta de ensayo, podríamos llamarlo así, está en las tres denominadas ciudades del campo, y así que no está de más recordar cómo llegaron al poder. Vamos a recordarlo rápidamente, porque por si no se acuerdan, en la capital gallega, Compostela Berta logró hacerse con la alcaldía gracias a la abstención del PSOE y del BNG, que auparon, recordemos, a Martiño Noriega, y eso que ahora el PSOE es casi más oposición que el PP en el concello. Nos vamos hasta Coruña, donde socialistas y nacionalistas le abrieron las puertas de María Pita a la Marea Atlántica. Votaron sí en la ciudad herculina, en la que ahora no logran ponerse de acuerdo. Más allá, como decíamos, fue la relación en Ferrol, porque allí Ferrol en Común y el PSOE gobiernan juntos, aparentando completa normalidad. El BNG apoyó el tándem Jorge Suárez-Beatriz Sestallo. Podría ser, como decíamos, un ensayo del hipotético escenario tras esas elecciones autonómicas que tocan este año en Galicia. Lo que no faltan son las críticas, así que vamos a escuchar solo una pequeña muestra de algunas de esas críticas que llevamos ya días escuchando. Hai unha parálise absoluta. A isto se chama nova política, a non querer tomar decisións. Hubo muy poco amor. A los que tienen Coruña y Santiago hecho unos zorros. Levan 9 meses sin adoptar decisións. O problema do señor Jorge Suárez se chama Beatriz Sestallo. Si se apoya no PP cando lle convén ou si realmente quere estar del lado do goberno. Y en medio de todo esto, ya lo hemos comentado en la mesa, la semana pasada se producía ese significativo encuentro, reunión secreta entre Pedro Sánchez y Xulio Ferreiro. Un intento quizás de acercar posturas entre dos partidos, como decíamos, condenados a entenderse. La gran pregunta es cómo está la relación en las demás ciudades. Y aquí llama especialmente nuestra atención la situación de Vigo, con una guerra abierta entre el peso pesado de los socialistas y la Marea. Y es que Abel Caballero, ya lo saben, no se corta. Mareas vota en contra porque son uns individuos intolerables en esta ciudad, intolerantes e anti-Vigo total, anti-Citroën total. Se poideran, queimaban Citroën.
Aunque lo cierto es que los ataques de Caballero no se quedan dentro de sus fronteras. Su última cruzada tiene en el punto de mira a Martiño Noriega. Escuchen lo que dice de él. Yo creo que la pérdida del vuelo, si algo se tiene que achacar, es a que es un mal alcalde, ya que lo hace mal. A que el alcalde de Santiago no es capaz de gestionar su ciudad. Y yo creo que es un alcalde flojo, endeble, que la ciudad está muy mal y que efectivamente tiene que asumir su responsabilidad y él verá cómo lo asume. Pero hombre, haber perdido este vuelo, pues será que es mal alcalde que no es capaz de mantenerlo, ¿no? Y nos queda todavía hablar de 3 ciudades, Pontevedra, Lugo y Ourense, donde, Marina, la cosa claramente no pinta mejor en ese triángulo de PSOE, Mareas y el BNG. No, si te parece, vamos a empezar por Ourense, porque aquí en Ourense ha pasado algo bastante significativo. Vamos a ver que no es esto, a ver si conseguimos recuperar el gráfico que queremos. Lo que os queríamos contar tiene que ver con una votación, ahora sí la tenemos, empezamos por Ourense, y es esta votación que tiene que ver con la reprobación del alcalde de Ourense. En este caso, quien la propuso fue Democracia Ourensana y Democracia Ourensana propone la reprobación del alcalde y había varios partidos que tenían que decidir si podían aprobar o no aprobar, apoyar o no apoyar esta reprobación del alcalde. Y aquí vemos la división. Por un lado el PSOE y por el otro lado Ourense en Común. El PSOE dudó hasta el último minuto y acabó con la siguiente conclusión. Sí, estarían del lado de Democracia Ourensana, consideran que esta reprobación del alcalde de Ourense sería un toque de atención para el actual alcalde. Por otro lado, teníamos a el PSOE, que consideraba que eso no era el camino a seguir. De Ourense pasamos efectivamente a Lugo, donde lo que encontramos es el pacto de investidura del gobierno de izquierdas. Aquí la cuestión era la siguiente: si el PSOE quería gobernar, necesitaba apoyos y por lo tanto buscaba por un lado a Lugo Novo y por el otro lado al BNG, pero querían proponer a Orozco como candidato. Tanto Lugo Novo como el BNG ya habían dicho que no pactarían con imputados, así que el PSOE no tuvo otra como cambiar su candidato. Finalmente no fue Orozco, aunque él dijo durante muchas ocasiones que no cedería a ese chantaje. Acabó cediendo y el PSOE perdió esa batalla y acabó teniendo que abdicar de uno de sus líderes más históricos si hablamos de municipalismo. El tercer ejemplo es Pontevedra, lo vemos aquí, tiene que ver con la votación de persona non grata en el BNG. En este caso la iniciativa la propuso tanto el PSOE como la Marea de Pontevedra, que juntos propusieron esto en pleno. El BNG en un principio no quería apoyar, no estaba en una postura, porque muchos de vosotros sabéis que el BNG en Pontevedra le roba muchos votos al Partido Popular. Finalmente el BNG acabó apoyando esta moción y los tres aprobaron, Fernanda, que el alcalde, que Rajoy fuera persona non grata en Pontevedra. Bueno, el desencuentro entre la Marea y el Bloque Nacionalista Galego en Pontevedra viene de las propias elecciones, con posicionamientos muy evidentes por parte del concejal de la Marea contra las políticas del ayuntamiento. Yo no sé, José Luis, con estos mimbres, con este escenario, teniendo en cuenta que hay unas elecciones gallegas, ¿qué pronosticas que puede pasar? ¿Son graves las estrategias de cada uno de los partidos? ¿Va a haber problemas para que lleguen a acuerdos concretos? En algunos casos va a haber muchos problemas. El caso de Ferrol, el caso de Lugo, el caso de Ourense, yo creo que son muy difíciles. El caso de Pontevedra, el caso de Pontevedra, el caso de Santiago y el de Coruña son algo más fáciles, porque al haber partidos ganadores y al no haber coaliciones en contra, la lógica lleva a que se les deje gobernar. Sí, pero yo no tanto de los ayuntamientos como qué significa esto de los acuerdos a los que van a tener que llegar en el conjunto de Galicia. A ver, la idea de que hay pactos, como se dice, necesarios o pactos inevitables o que están condenados a entenderse, no me lo creo. Estos partidos no están condenados a entenderse. ¿Por qué? Porque pescan todos en el mismo cesto y por tanto se están discutiendo los electorados. Eso es muy fácil cuando los partidos tienen sus electorados claramente distintos. Es decir, un acuerdo entre el PP y el BNG, entre el PSOE y el PP, son acuerdos relativamente fáciles
porque sus electorados están diversificados. Es cierto que siempre hay un pequeño toque entre los partidos, una pequeña invasión en los límites de los electorados, pero es tan pequeña que no tiene por qué influir en esos asuntos. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de las mareas y el PSOE, se están discutiendo el poder y, por tanto, van pactando lo que no tienen más remedio a los efectos como ahora de salir de... Claro, para un partido como el PSOE no es posible estar bloqueando la ciudad de Santiago, no darle ninguna salida, ni A ni B. Pero a la larga, el PSOE y la marea no se van a entender. ¿Qué entendemos de todo eso que acabamos de escuchar? De esas declaraciones de Abel Caballero, bueno, de cómo se relacionan todos estos mundos. Abel Caballero é un astro que voa pero un astro que... pola súa conta. Un astro que? Sí, pero vola pola súa conta. Eu coincido un parte co que di Barleiro. A campaña electoral entre Marea, o BNG e o Partido Socialista vai ser unha campaña cruda, porque están compartindo electorados. O BNG vai ter que... Están discutiéndose posiciones, incluso. Sí, sí. No, solo electoral, claro, pero tan cruda como para condicionar o que aconteza despois. Claro, o sea, poden saltar todos os... A campaña electoral vai ser moi combativa, porque o BNG comparten espazos, teñen que utilizar argumentos, teñen que descalificar, digamos, os rivais electorais, pero o día seguinte... Compren entón adiantarlle os electores que non se crean nada do que vai acontecer na campaña electoral. O día seguinte das eleccións, eu o digo, se o Partido Popular non ten maioría absoluta e non se pode apoiar en Ciudadanos, cosa que en Galicia parece bastante improbable. Ou en Democracia Ourense. Ou dito de outro xeito, se as forzas de esquerda teñen maioría parlamentaria, sin ninguna dúbida, vai haber un goberno de coalición. Eu creo, ademais, que, bueno, non sei, digo, na miña forma de ver as contas do resultado electoral, digamos que a primeira forza vai ser en Marea, a primeira forza dentro da esquerda, non? Primeiro o PP, pero dentro da esquerda, primeiro Marea, logo o PSOE, e logo o BNG bastante máis retrasado, non? Nese sentido, o papel de BNG, se entra ou non no goberno de coalición, bueno, eso non o saben eles agora, non? Pero que o PSOE e en Marea van formar goberno conxunto, eu deso non teño ninguna dúbida. A ver, entón, vai haber pelexa no barro na campaña electoral que non vai significar nada se despois se necesitan? Sin duda vai haber pelexa no barro, como non? Pero comparto o que di Manolo, eu creo que vai ser difícil sustraerse por parte da esquerda a un goberno de coalición pos-electoral, si ao Partido Popular. Ainda que vai ser un goberno difícil, como foi o goberno bipartito entre o Bloque e o PSOE, a pesar de que o Bloque e o Partido Socialista as relacións entre o Bloque e o Partido Socialista son moito millores, porque teñen unha longa tradición. Empezaron nos 79, xa nas primeiras eleccións. Se afianzaron despois, houve pactos. Pero ti non dubidas que, independentemente da crudeza da campaña electoral e do que anticipan algunhas cousas do que acabamos de escoitar, vai haber problemas despois? Sempre hai un porcentaxe de dúbida, pero pouco dubido. Vamos a ver, eu é que non teño claro que vai facer o PSOE se ten que apoiar un goberno que non estea presidido polo PSOE. Digo claramente, non estou certo do que vai a facer o PSOE, porque estamos lo vendo tamén a nivel estatal, non? Non, pero... Sí, sí. A alcaldía de Valencia, por exemplo, ou a alcaldía de Madrid, Carlos. Xa, como moi evidentes, ou a alcaldía de Cádiz. Pero... Está claro que fai o PSOE. Clarísimo, Carlos. Eu non o teño tan claro. Clarísimo, Carlos. Escoita, eu non o teño tan claro. O que vexo que agora... Pero non che cito esos exemplos. A ver, podo falar... Sí, pero son os exemplos moi evidentes, moi importante. Non é Sandresa de queixa. Estou falando de Madrid, estou falando de Barcelona, estou falando de Valencia, estou falando de Cádiz. Ai, de verdad, a ver. Está, vale, acabaches. Vale, pero bueno, es que eso, pola vía da praxis... Carmen, digo tú, por favor. Amén, veña. O que quero decir é que eu vexo un sector moi importante do PSOE, o máis forte dentro do PSOE hoxe en Galiza, que é Abel Caballero, que non está por esas, e que non está por esas. Ese sector, precisamente, é o que conecta directamente con outro sector moi importante no PSOE a nivel español, verdade? Dos que din que cos populismos, con Podemos e tal, de ningunha maneira, marcado tamén por un españolismo cerril, e ademais, neste momento non esquezamos, o PSOE apreséntase cun pacto con Ciudadanos. Ollo, eu creo que o que vai a pasar en Galiza vai depender do que pasa a nivel de Estado. Se a nivel de Estado, como di outro, Deus non o queira, non? Hai finalmente un goberno PSOE Ciudadanos coa abstención de Podemos, que eu creo que Podemos aí o que se faría é o Araquiri directamente, pois é moi posible que se o PSOE non queda como segunda forza, por tanto, como primeira forza dun alternativo ao Partido Popular, non apoie a
Bueno, en Marea. Se gobernar o PP. Pois seguramente. Non creo eso. Bueno. Eso sí que pasó, como dixo... Pasoe, dijo Pasoe, bueno. Pero vamos a ver, pero tú, confundir confundes ti. Quen goberna no PSOE hoxe? Que antes decía, Pedro Sánchez. O PSOE é un partido que non funciona, cousa que en Galicia eu concedo, efectivamente, dixeches tío, non funciona desa maneira, eu corto, digo, o PSOE non funciona. Bueno, pero non o dixen eu, Bueno, dixeches. O sea, eso é unha manipulación impropia de un profesor de Dereito secretario de universidade. Bueno, impropia, unha manipulación impropia. A ver, Tuco, moi ben. Que sí. Por iso tedes un secretario xeral en Galiza que segue de secretario xeral porque senón non ten outro chollo, non ten outro traballo, por iso segue de secretario xeral. Se queres falamos deso, Bueno, sí, presunto. A miña posición seguramente coincide coa túa. Bueno, pois seguramente, pero entón por iso digo. Pero é outro asunto, Pero entón, quen goberna o PSOE en Galiza neste momento? O señor Besteiro? Non. Pilar Cancela? Non. Abel Caballero? Ten moita influencia. Pero non goberna. Pois está. Sí, pero Abel Caballero é un político pragmático, non coñecedes a Caballero. Moi pragmático, como era Paco Vázquez cando votaba contra o Bloque e logo firmaba pactos con Vox, pactos solemnes. Despois de decir aquelas barbaridades que decía do BNG, firmaba pactos solemnes. Eu o único que digo é que por si acaso co Geluco Guerreiro, en Manolo Lago. Por si acaso que non teña moita forza o PSOE, escoítame, que non teña moita forza o PSOE en Galiza porque se depende del, igual non hai goberno distinto do Partido Popular. A ver, querías decir algo, José Luis, a ver, un momento. Moito tempo. Confundides os deseos coa realidade, a ver se produce o sorpaso pola vía da pasoquización. Esperades sentados a las puertas del cielo. A ver, eu creo que nestas circunstancias hai que pensar dúas cousas, porque estamos centrándonos moito na formación de gobernos ou no alcance do poder. Eu creo que é moi lóxico que o Partido Socialista teña moita dificultade para enfocar gobernos tripartitos que a súa vez se derivan en cuatripartitos, en pentapartitos. Por qué? Porque as mareas siguen sendo elementos plurales, e se ten que entrar o Bloque, etc., pois podemos acabar con gobernos non PSOE-Bloque, podemos acabar con gobernos PSOE, Mareas, Bloque e algún tal. Evidentemente sé do que estamos falando. A ver, ese é un problema do que estamos falando aquí en Madrid. O PSOE pode apoiar un goberno PP, Democracia Ourensana, Ciudadanos. Non é o mismo, vamos a ver, non é o mismo falar de un goberno. Non é o mismo falar de un partido, perdón. Que non nos vamos a suicidar. A ver, non é o mismo falar de un partido que goberna en minoría, moi cerca da maioría, isto insiste moitas veces Roberto Blanco aquí, é dicir, se por exemplo no Estado, supoñendo unhas próximas eleccións, hai un partido que ten 165 diputados, ninguén lle vai discutir a súa capacidade de gobernar, nin os aliados, nin os contrarios. O problema é cando estamos falando de composicións tan complexas que son insostibles e máis desde a perspectiva na que se están discutindo as posicións electorales. E ademais temos que ter en conta que temos unha legislatura na que probablemente vai estar interrompida nos distintos niveles varias veces. É dicir que é posible que non acabe a legislatura autonómica, é posible que non acabe a legislatura do Estado, e é posible que non acaben varias legislaturas autonómicas. En varios concellos, sí, porque os concellos non teñen posibilidade de dar. Pero o resto é posible dar. Entonces, estades sempre, con perdón, en campaña electoral. Dese momento, porque sempre estades en pre-campaña. Amenazaba Tuco a Carlos Aymerich con que a lo mejor tienen un criterio parecido en relación, hombre, en fin, en relación a la situación de Xosé Ramón Gómez Besteiro. Hoy se ha seguido hablando del secretario xeral del PSDG. Ayer escuchábamos aquí en esta mesa a Fernando González Lases, presidente de la Xunta, reclamando algo parecido a lo que también reclamaba Susana Díaz. Cree que tiene que estar muy por encima del código ético, y con estas palabras quiero decir que tendría que apartarse también de la Secretaría Xeral. Hoy, ¿quiénes han hablado? Pues el propio Pedro Sánchez, para decir que básicamente le vale lo que está pasando, y César Ruena, que fue un poco más allá. Es cierto que el caso es grave, el caso es muy feo, y nosotros vamos a cumplir tajantemente el código ético, para él como para todos. ¿Y eso qué significa? Que si en un momento se le abre juicio oral por estas investigaciones, inmediatamente abandonará las responsabilidades del partido, que no tenga nadie ninguna duda. Bueno, yo creo que a esa pregunta yo ya he respondido lo suficiente. Hay un código ético dentro del Partido Socialista y es lo que estoy cumpliendo como secretario general con todos. Y atención, porque como saben, hoy ha reaparecido en escena, ha llegado por fin al Senado, a la Cámara Alta,
de la que lleva cobrando desde el pasado mes de diciembre la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Después veremos el tumulto que se montó como consecuencia de su llegada al Senado, pero antes quédense con la indignación que mostró cuando alguien trató de compararla nada más y nada menos que con Besteiro. ¿Cómo se puede comparar a una persona que tiene 10 imputaciones con quien no tiene ninguna imputación? Porque no estoy imputada en nada, en nada. Buscar la paja en el ojo ajeno sin ver la gran viga o la estructura de vigas que tienen en sus propios ojos. Bueno, Rita Barberá obvia el detalle de que ella está aforada, entre otras cosas porque senadora. La situación procesal de Barberá sería distinta a la de Besteiro, pero Besteiro sigue en el argumentario del Partido Popular cuando quiere hablar de corrupción, y así que te pregunto directamente, ¿tiene que apartarse da Secretaría Xeral Xosé Ramón Gómez Besteiro, Tuco? Eu creo que sí, pero levo dicindo moitos meses. Non só por esta cuestión, sino porque Xosé Ramón Gómez Besteiro ten unha falla de liderazgo. Como sabes, é a posición que eu manteño aquí desde hai meses. Dito isto, non me gustan os xuíces xusticieiros como a xueza de Lara. É unha xuez xusticieira. Vos acordades do Cristo que se montou, do lío que se montou coas botellas de viño dos concelleiros da Coruña, imputados porque lle regalaron unha botella de viño. Pero bueno, isto é unha coña. E iso en que quedou? En que quedou todos estes casos investigados? Eu creo que como se chama, o sumario, o que sea, de Besteiro, bueno, non o leín, pero que teño leído del, bueno, de entrada, confunde cousas que son as máis chamativas, como as viaxes, que son da época de Cacharro. Onte falamos dos detalles destas últimas imputacións, pero que ten que apartarse. Empezo por esa pregunta, Xosé Luis, debe apartarse Besteiro da Secretaría Xeral? En calquer caso, que pensas desta nova batería de imputacións? E a Rita Barberá escandalizada pola comparación. Voume permitir contestar ao final a primeira pregunta e ao revés. A ver, eu non comparto para nada a forma en que está sendo imputado Besteiro, en ningún aspecto. Creo que non se pode imputar con esa facilidade, creo que non se pode imputar con procesos interminables, creo que non se poden abrir tantos procesos seguidos e creo que non se poden abrir procesos no que parece que en vez de ter un delito de acusación ten o Código Penal inteiro, verdad? 8 delitos, 10 delitos que acaban permitindo discursos como o tramposo discurso que fai Rita Barberá, non? E, por tanto, eu creo que isto é un disparate que hai que paralo, legalmente, e os xuíces deben de ter nestes supostos unos plazos determinados, salvo excepcións que hai que estudiar moitísimo, salvo excepcións, os plazos deben de ser moito máis perentorios e deben de permitir que os justiciandos teñan xusticia, evidentemente, e que non estén sometidos durante 8 ou 10 anos a procesos que despois, con moitísima frecuencia, na maioría dos casos, terminan en cero. E, por tanto, eu creo que isto é un disparate que está facendo unha injusticia enorme a Besteiro. Outra cuestión é que eu non penso que en política non se debe dimitir. O que penso é que se debe dimitir por razóns políticas. Non se debe dimitir por imputacións judiciales. É dicir, un ten que analizar a súa dimisión á marxen da imputación judicial. E, por tanto, hai casos en que con 1000 imputacións hai que permanecer e hai casos en que sin imputación hai que marcharse. E eu, nese caso, creo que Besteiro ten que marchar por dous motivos fundamentales. Un que o digo moi claro é porque el puxo un raseiro que agora non pode saltar. E, por tanto, iso non ten perdón nel. El é o que, nun momento determinado en que se creía inmune a propia forma que ele estaba xenerando para enxuiciar aos demais, léase, por exemplo, Pachi Vázquez, el puxo un raseiro e agora non ten máis remedio dignamente que aplicarse. E, por tanto, nese sentido ten. O outro pareceme un pouco máis polo caso o que decía Tuco Cerviño, aínda que eu nese sentido, naturalmente, fago un xuicio que é moito máis opinable. Pero eu creo que o Partido Socialista non ten neste momento a posibilidade de facer con el unhas eleccións. E, por tanto, creo que lle está estorbando dunha maneira extraordinaria. E el, en función deso, creo que debería de apartarse. Creo, ademais, que personalmente lle iría moitísimo mellor. Bueno, non sabemos en que. En que? Bueno, pues se pondría a arreglar su vida e la arreglaría. Creo que moito non traballou fora da política. Eu preguntei aquí directamente, díxome que sí, que traballara nunha pequena temporada nun despacho de abogados. Cuanto antes empiece, mejor. En calquer caso, nas últimas semanas, antes de que acontecera esta última materia de imputacións de Besteiro, o PSDG xa encargaron unha enquisa interna para saber, bueno, cal era o candidato mellor valorado. Isto tampouco sabías? Bueno. Tuco, de verdad. Bueno, pues unha enquisa interna para preguntar por unha serie de candidatos que eran... Os propios militantes. Vou decir, Xosé Ramón Gómez Besteiro... Lindo no periódico.
Ah, licho no periódico, bueno. Xosé Ramón Gómez Besteiro, Pepe Blanco, Carmela Silva, Pilar Cancela e Fran Camaño, efectivamente, esas 5 persoas, un pouco para testar cal era o que tiñan maior complexión de candidato a Xunta. Perdían todos. O resultado non o sei, se tes algún... Pero era entre militantes, Fernanda. Non, creo que non. Espera, vasme contestar, pero vai ser despois da publicidade.